Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Arranca nuestro tiempo de los grandes pensadores y Dios. Hoy hablaremos ciencia, filosofía y teología. Javier, bienvenido. Gracias. ¿Qué relación hay entre estas tres importantísimas disciplinas? Pues como punto de partida podemos decir que ambas son formas de saber, son distintas formas de conocimiento, de saber, experiencia, y desde ese punto de vista pues las tres son importantes, ¿no? Importantísimas. Tienen relaciones entre ellas, parentesco por los intereses, por los métodos y también por supuesto diferencias, porque no es lo mismo ciencia que fe, que filosofía o teología. Podemos decir que juntando, por ejemplo, filosofía y teología tienen algo en común que las diferencia de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque la ciencia lo que busca fundamentalmente son aspectos parciales de la realidad. Es decir, no hay una ciencia que estudie todo tipo de realidad, sino que normalmente un científico se especializa en una parcela concreta, pues en la biología, en la física, en el estudio del comportamiento humano, social. Mientras que tanto la filosofía como la teología intentan ser saberes globales, que le dan al ser humano una visión, un conocimiento general del mundo, y no solamente de cómo es el mundo, sino también del porqué de la existencia, e incluso, tanto la filosofía como la teología tienen una dimensión moral, que en la ciencia no está. Es decir, la ciencia no nos dice lo que debemos hacer o no debemos hacer, pero tanto la filosofía como la teología, hay una filosofía moral y hay también una teología moral, le indican al hombre qué debe hacer. Entonces, desde ese punto de vista, filosofía y teología comparten esa visión unitaria del mundo, esa explicación global. Por otro lado, podíamos agrupar filosofía y ciencia juntas porque tienen algo en común que las diferencia de la teología. ¿Por qué? Porque la teología siempre, como tiene a Dios como punto de partida, la palabra teos, tratado o estudio acerca de Dios, la teología parte de la fe, el conocimiento de Dios, pero a partir de que ese Dios se ha manifestado, de que ese Dios nos ha dicho algo, se ha revelado, por tanto utiliza como presupuesto previo y como fuente fundamental o inicial de conocimiento la fe. Mientras que tanto ciencia como filosofía tienen como herramienta fundamental el conocimiento a partir de la razón. Es el arranque. No es que la teología no utilice la razón o que en filosofía y en ciencia no haya ciertos aspectos, digamos, de creencia, pero, digamos, la fuente, el arranque de la filosofía y de la ciencia es la razón. Ahora, ¿en qué se diferencia la ciencia de la filosofía? Porque ambas utilizan la razón, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las afirmaciones de la ciencia están sujetas, por principio, a la comprobación, a la prueba, cosa que no ocurre con una afirmación filosófica, tampoco es estrictamente con las teológicas. Es decir, si yo hablo de la inmortalidad del alma, pues claro, esos son estudios, problemas que puede plantearse la filosofía o también la teología, pero la respuesta que damos puede ser una respuesta más o menos razonable, pero no se puede demostrar, no se puede comprobar empíricamente la verdad de esa afirmación, por más racional que sea la prueba que se dé de la inmortalidad o de la existencia de Dios o cualquier otro problema filosófico o teológico. En todo caso, sí que podemos decir que de fondo en estas plataformas del saber está la búsqueda de lo auténtico, la búsqueda de la verdad. Efectivamente, es que decía Aristóteles al principio de su metafísica, todos los hombres apetecen por naturaleza conocer. Es decir, el ser humano necesita comprender. A todos nos gusta
comprender y conocer significa conocer y comprender lo verdadero, porque el otro sería un engaño. Entonces el ser humano apetece conocer porque apetece conocer de verdad, ya sea en el terreno científico, en el filosófico o por supuesto también en el terreno teológico. No nos vale cualquier explicación, sino queremos una explicación que sea verdadera, que sea válida, que sea cierta, que sea coherente, etcétera. Es decir, una explicación que pueda satisfacer ese ansia que tenemos de orientarnos en la vida, de saber, de conocer. Tú ya has dado antes un principio de definición de la ciencia. ¿Quieres ampliarlo o seguimos adelante? Bueno, quizá fuera interesante analizar un poco de qué es esto de la ciencia, porque la verdad es que la palabra ciencia es cio, significa conocimiento, significa saber. No ha significado lo mismo a lo largo de las distintas etapas de la historia. Es decir, que cuando un griego hablaba de ciencia, pues ahí incluía muchísimas cosas que actualmente no incluiríamos como saberes científicos. Y quizás rechazaba otras que a lo mejor nosotros ahora consideramos que sí lo son. Es decir, que el concepto de ciencia es un concepto que ha variado con el tiempo y también hay culturas que entienden por ciencia unas cosas y otras culturas otra. Por ejemplo, la astrología, pues en determinados contextos culturales, para algunos es una ciencia, pero normalmente en el mundo occidental, pues la astrología no es una ciencia. La astronomía sí, pero la astrología no. Entonces, también es importante, yo creo, que tener en cuenta que la definición que demos, cualquiera que sea, la definición que queramos dar de ciencia, no es una definición científica. Es decir, la ciencia no define la palabra ciencia. Los científicos hacen ciencia, pero parece que se da por supuesto lo que es la ciencia. Entonces, hay una rama del conocimiento humano, del conocimiento filosófico, que se llama epistemología o filosofía de la ciencia, que nos ayuda a aclarar precisamente cuál es el concepto de ciencia. La palabra epistemología deriva del griego episteme, que frente a doxa, que significa opinión, episteme significa conocimiento seguro, conocimiento cierto, conocimiento verdadero. Frente a la doxa, que es una opinión, a mí me parece, yo creo que, o yo opino que. Entonces, a la hora de definir la ciencia hay muchas corrientes de epistemología, muchas corrientes de pensamiento y muchos intentos de definir la ciencia, considerando la historia, considerando el método que utiliza la ciencia. Quizá en la época contemporánea las escuelas que quizás son más conocidas pues son la escuela del Círculo de Viena, que es una posición muy, muy extendida, también se conoce como neopositivismo. Entonces lo que dice esta escuela de neopositivista es que la ciencia es un saber que se caracteriza fundamentalmente por ser verificable. Es decir, para que algo tenga sentido, para que nosotros podamos conocer algo, o bien es porque es lógico desde el punto de vista de la matemática. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Este tipo de verdades lógicas, el neopositivismo las acepta como científicas, lo que se llaman ciencias formales. Y además de estas verdades lógicas y matemáticas, existen otras verdades que son las verdades científicas. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Porque yo puedo comprobar experimentalmente, porque yo puedo verificar, puedo comprobar eso que se está afirmando. Y eso es lo que caracteriza, según la Escuela de Viena, lo que caracteriza a la ciencia, la verificabilidad. Pero hay un problema. Es lo que ya se planteó en uno de los autores que hemos visto a lo largo de esta serie, que se llamaba Hume, que es el problema de la inducción. La inducción es llegar a conclusiones generales a partir de datos observacionales. Es decir, que yo observo distintos casos particulares y a partir de esos casos particulares deduzco, infiero, concluyo una ley general. Entonces, lo que dicen los empiristas es que estas leyes generales luego pueden comprobarse en la experiencia. Pero la inducción, decía Hume, tiene un problema. Y el problema es que yo no puedo comprobar todos los casos posibles, porque yo no puedo hacer todos los experimentos del mundo. Entonces, hay un texto muy bonito de Hume que se llama El sol saldrá mañana. Y dice, bueno, hasta ahora ha salido. Pero ¿quién me dice a mí que el sol saldrá mañana? Todavía no lo he visto, tengo que esperar a mañana. Entonces hacer de esto una ley universal era complicado. Y por este motivo, un filósofo de la ciencia muy, muy interesante que se llama Karl Popper, dijo que lo característico de la ciencia no es tanto que se puedan verificar sus enunciados, sino que los enunciados de la ciencia están formulados de tal manera que
que puede ser demostrado que son falsos. Es lo que Popper llamaba la falsabilidad. Es decir, no que sean verificables, sino que pueden ser sometidos a prueba. Entonces, mientras un enunciado científico no haya sido refutado, no haya sido demostrado falso, pues se considera verdadero. Y por eso las ciencias van progresando cada vez un poquito más, precisamente porque se aclara, se purifica, se va limando el conocimiento. Pongo un ejemplo. El agua hierve a 100 grados de temperatura. Bien, pues eso es verdad. Ahora, ¿este enunciado se puede demostrar que es falso? Sí. Si yo una vez hago un experimento y resulta que el agua no hierve a 100 grados, entonces sería falso. Pero mientras que yo haga experimentos y el agua hierva a 100 grados, este enunciado es aceptado como válido. Pero imagínate que un día subimos a un lugar muy alto y resulta que el fuego necesita más cantidad de grados, que necesitamos más temperatura para que pueda hervir. Es que hemos descubierto que el agua no siempre hierve a 100 grados, sino que también influye la presión. Entonces ya tenemos otro factor. El agua hierve a 100 grados cuando está a una presión del nivel del mar. Esto será verdadero hasta que descubramos que además de la presión hay otro elemento y así sucesivamente. Pero lo característico de estos juicios científicos es que están formulados de tal manera que se pueden comprobar. Pero si yo digo una de las cosas que comentábamos al principio del programa, si yo digo el alma humana es inmortal, es interesante, es un juicio, pero dice Popper, no es un juicio científico porque yo no puedo demostrar que sea falso. Por tanto, no es un juicio científico. Y luego, pues, otras escuelas también de pensamiento epistemológico han definido la ciencia. Por ejemplo, un señor que se llama Thomas Kuhn, que originariamente era un físico, pero le dio por hacer filosofía de la ciencia, escribe un libro muy interesante, se llama La estructura de las revoluciones científicas, y ahí dice que la ciencia no son solamente enunciados. En lugar de estudiar la ciencia como enunciados científicos y decir que lo que demarca o lo que separa lo que es ciencia de que no lo es el tipo de lenguaje, lo que dice es que la ciencia es algo más amplio, es un conjunto de teorías, de problemas, incluso de valores, de lugares de investigación. O sea que la ciencia es algo más amplio que solamente un tipo de lenguaje, un tipo de forma de utilizar o de abordar la realidad, sino que es algo que él llama modelos. La ciencia es un modelo de explicación del mundo. Y esto lo llama paradigmas, el término técnico es paradigmas. Entonces lo que él dice es que la ciencia no progresa de manera acumulativa, como pensaba Popper o el Círculo de Viena, que va poquito a poco, sino que la ciencia progresa por sustitución de modelos. Es decir, un modelo científico, un paradigma, cambia o sustituye al paradigma anterior. El equivalente sería una visión científica del mundo va a cambiar otra visión anterior. Bueno, y a partir de ahí, de la teoría de Kuhn, pues hay otras teorías también que intentan definir la ciencia con más o menos referencia a la sociedad, con más o menos referencia al método fundamentalmente, a la lógica implícita en la investigación científica. Algunos incluso han postulado lo que se llamaba el anarquismo epistemológico. Hay un filósofo de la ciencia, ya no me enrollo más, que se llama Feyerabend, que escribe una obra que se llama Contra el método. Entonces, en fin, sí, este hombre va a decir que dice la ciencia es la sucesión de unos errores detrás de otros. Entonces dice la ciencia, en lugar de ser la historia de la verdad, es la historia de la sucesión de distintos errores. Es decir, que teorías acerca de qué es la ciencia hay muchas. ¿Se puede decir que la ciencia actual es en general atea? Yo creo que no. Es decir, la ciencia ni es atea, ni tampoco podemos decir que la ciencia sea ateísta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hoy día, en la actualidad, quizá en épocas del pasado, si viéramos eso de los modelos o paradigmas, en el pasado la teología sí podía ser considerada una ciencia. Hoy se la llama ciencia, pero la teología no es una ciencia en el sentido de las ciencias humanas o las ciencias sociales. ¿Por qué? Pues porque es elemento de comprobación o de prueba que aparece pues, en las ciencias, tanto en las ciencias formales, en la matemática, que es una prueba de comprobación deductiva, o en las ciencias naturales o las ciencias sociales, esa condición de ser probada pues no existe. Las ciencias, digamos, no se ocupan de Dios. No quiere decir que la teología no sea un saber, es una forma de saber, pero igual que la filosofía es una forma de saber, sí, pero no son formas de saber que hoy se consideren
dentro del ámbito de las ciencias. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la axiología, la teoría de los valores. Pues hombre, los valores son importantes, sí, muy importantes, pero ¿hay una ciencia de los valores? Pues eso sería más cuestionable. Es decir, que la ciencia no es ni atea ni creyente. Lo que sí pueden ser ateos o creyentes son los científicos. Y de esto, pues claro, su posición particular ante el mundo pues puede ser una u otra. Y tenemos científicos creyentes importantísimos y científicos pues, que defienden una posición atea o una posición agnóstica. Y yo no sé, no contesto, no me defino, no hablo sobre este tema. Pero en tanto en cuanto el científico habla de Dios, ya no está haciendo estrictamente biología o física o química o matemáticas o psicología o sociología, está haciendo teología, está dando o filosofía, está dando su creencia más o menos razonada, más o menos vivida acerca de lo que es Dios para él. Creo que tendremos que construir en algún momento, no sé si incluso un apartado en cada programa, de vocabulario, porque sí, cuando inevitablemente tú empleas términos técnicos y esos términos técnicos, aunque tú digas esto viene del griego, lo que sea, no le aclara demasiado al que escucha. Yo creo que vamos a tener que hacer o un apartado o un glosario más amplio, pero quizás sería mejor que las palabras que vamos utilizando, los términos que surgen, que no son familiares, pues pudiéramos cada día dar una explicación resumida, pero que aclare el término. Creo que sería bueno, que enriquecería el programa, creo yo. Sí, yo creo que esto es imprescindible, porque es verdad que la filosofía, el pensamiento, la ciencia también, e incluso la teología, tienen un lenguaje técnico y que en muchas ocasiones entender lo que significa la palabra no es importante, es importantísimo, porque si no uno se queda aguinaldo, o sea, puedes dar un discurso muy largo y no haberte enterado de nada. Y no solamente esto, sino que muchas veces, y por eso lo que dices creo que es interesante, muchas veces un mismo concepto en distintos autores puede significar cosas diferentes. Hoy hemos visto, por ejemplo, la palabra ciencia, pero la palabra ciencia para uno significa lo que se puede comprobar, puede verificar. Para otros significa lo que se puede falsear, para otros significa saber, conocimiento, en fin, que para cada autor o para cada escuela, incluso el mismo término puede tener acepciones distintas. O para cada contexto. Efectivamente, incluso una misma palabra, un autor puede estarla utilizando en un determinado momento con un significado y en otro lugar en otro, pero esto es lo que tiene también la polisemia del lenguaje, que hace que, pues, si uno dice, por ejemplo, estoy haciendo el cuarto, fuera de un contexto, esa frase no se entiende. Estoy haciendo el cuarto, ¿qué significa? ¿Que estoy recogiendo mi habitación? ¿O que estoy haciendo el cuarto de una fila para entrar en el cine? ¿O que estoy haciendo el cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria? ¿Qué significa hacer el cuarto? Pues depende del contexto en el que se diga esa frase, pues así tendrá más sentido, porque si no, no se comprende lo que se quiere decir con algunas frases, ideas o conceptos. Por ejemplo, tú has dejado una de las palabras que yo creo que le has explicado algo, pero merecía la pena en el contexto de lo que estamos hablando hoy. Paradigma. Sí, bueno, paradigma es lo que dice Kuhn, que es en realidad la ciencia. La palabra paradigma significa modelo. Esta es una palabra que, por cierto, utilizamos hoy muchas veces, ¿no? Es que, yo qué sé, Arguiñano es el paradigma del cocinero. ¿Qué significa? Pues que Arguiñano es el modelo, es la forma de ser un buen cocinero, es el ideal, podemos decir. Digamos, el concepto de algo que engloba, en el caso de Kuhn, que engloba distintos aspectos, como son una definición de términos, un listado de problemas, una forma de abordar los problemas. Entonces, eso es lo que sería, según Kuhn, un paradigma científico. Todo un conjunto de elementos que conforman todos ellos juntos, es decir, no separados, sino en unión, conforman lo que se llama el saber científico. Y usaste otro término, si no recuerdo mal, epistemología. Sí, epistemología es una rama del conocimiento, en concreto una rama de la filosofía, que se encarga de estudiar la ciencia. O sea, es una reflexión acerca de qué es la ciencia.
Los científicos hacen ciencia, por supuesto, para eso están, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de saber especializado que se ocupe de investigar cuál es el alcance de la ciencia, cuáles son los métodos que utiliza la ciencia, cómo comparar unos métodos con otros, qué valor, qué alcance tiene, por ejemplo, esto que hemos hablado antes de la inducción, la deducción, y esa parte de la filosofía que se llama filosofía de la ciencia, pues es el equivalente a la epistemología. Entonces, epistemología sería una teoría o conocimiento o reflexión acerca de la ciencia. Entonces, las personas que estudian epistemología normalmente van muy ligado en algunas universidades. El título, por ejemplo, de esta asignatura se llama Epistemología y Filosofía de la Ciencia, o Epistemología e Historia de la Ciencia. Porque para saber también lo que es la ciencia, además del concepto y del análisis del funcionamiento y de la estructura de los programas científicos, pues también es importante analizar, estudiar, comprender cómo ha ido evolucionando la ciencia a lo largo de los años, de los siglos. Bueno, hay una cuestión que en realidad pues ya la hemos rozado cuando hablábamos de si la ciencia actual es atea, pero vamos un poco más allá porque tú has mencionado, y de hecho ya hemos visto algunos, has mencionado filósofos famosos que eran creyentes. Entonces, bueno, ¿son compatibles la ciencia y la fe? Ya sabes que esto es algo que se discute muchísimo. Así que danos tu perspectiva del asunto. Pues, en principio, hay varias posibilidades de responder a esto y vamos a ver pues que hay posiciones bastante encontradas respecto a si la ciencia y la religión se contraponen o no. Precisamente una primera postura podría ser precisamente la de la confrontación. Hay quienes opinan que la fe y la ciencia están siempre en conflicto, es decir, que son irreconciliables, y citan normalmente los que defienden esa postura, pues el famoso caso de Galileo. ¿Quién tiene razón, Galileo o la Iglesia, la ciencia o la fe? Bueno, esta postura, defendida por muchas personas, incluso en la actualidad, pues la verdad es que a mi modo de ver tiene muy poca consistencia. Precisamente el estudio de la historia de la ciencia, pues nos demostrará que Galileo era una persona de fe y que el conflicto no lo tiene entre la fe y la ciencia, sino que más bien lo que estaba en conflicto, en opinión de Galileo, era un saber, un modelo de ciencia, un paradigma, que ya hemos aprendido la palabra, lo utilizamos, un paradigma viejo, que era el paradigma de Aristóteles, la física de Aristóteles, que se había quedado anticuado, y él está proponiendo otra visión del mundo, pero él no está proponiendo una nueva fe. Él es un fiel hijo de la Iglesia Católica y como tal, él va a defender pues con toda la fuerza que Dios habla de dos maneras, en el libro de la naturaleza, que hay que estudiar con el método científico, y en el libro de la revelación bíblica, que es el otro lugar donde Dios, en opinión de Galileo, ha hablado. O sea que para el propio Galileo, aunque le ponen como modelo de esa confrontación entre fe y razón, pues para el propio Galileo no había el menor problema en ser un cristiano fervoroso y un científico absolutamente entregado. Hay quienes opinan que ciencia y fe son dos reinos independientes, es decir, que son dos saberes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Son lenguajes diferentes y que hablan de cosas distintas. Y por tanto, no son incompatibles porque no están hablando de la misma realidad. Luego hay posturas quizá más conciliadoras que intentan armonizar la ciencia y la fe de alguna forma, digamos, integrando a Dios en la reflexión científica. Es decir, son posturas que, pues, cuando la ciencia descubre algo, intentan dar una explicación teológica de ese descubrimiento científico. Por ejemplo, el propio formulador de la teoría del Big Bang, Laplace, pues él era cristiano, era un sacerdote católico, y él decía, pues mire, es que esta teoría no tiene que ver con Dios. Sin embargo, cuando uno dice que todo ha surgido de una gran explosión, pues parece que dice, bueno, pues antes no había nada, por tanto, pues ahí podemos hablar de creación. O sea, ese intento de integrar a Dios dentro de los avances de la ciencia, o explicar también los avances de la ciencia desde el punto de vista de la fe. Me contaba una vez que el padre de un amigo era bioquímico. Entonces, cuando leía libros de bioquímica, oía a su hijo gritar, o su hijo oía gritar a su padre,
decía, así lo has hecho, Dios mío, así lo has hecho. Era como que la ciencia le comprobaba o le demostraba su propia fe. Y luego habría una última postura que a mí me gusta especialmente, me preguntabas mi opinión, que es la de la complementariedad. Es decir, ciertamente, como han dicho algunas de las posturas que he citado anteriormente, son saberes que utilizan lenguajes diferentes, pero no son saberes que se contrapongan, sino que nos dan visiones de la realidad complementarias, es decir, que nos ayudan a profundizar. Por ejemplo, la teología, la fe, nos ayuda a entender y a dar sentido a muchas de los saberes, no a muchos, a todos los saberes, porque la fe es un intento de explicación integral de las cosas. Y por otro lado, pues la ciencia nos aporta un conocimiento cada vez mayor del mundo, que para un creyente el mundo no es ni más ni menos que la creación de Dios. Por tanto, de alguna manera, pues la ciencia es una explicación de lo que Dios ha hecho en el mundo, por lo cual el hombre de fe no solamente no rechaza la ciencia, sino que disfruta en ella y con ella, y entiende pues que es una maravillosa creación también del ser humano, pero de un ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y que puede conocer también el mundo y la creación de Dios. Se puede quitar luego ese tic-tic. Esto es real. Esto no es un mundo teórico, esto es real. Lo que pasa es que despista a mí, te despistará a ti a lo mejor, no, y a los oyentes. Yo tengo el WhatsApp abierto en el ordenador y lo cierro cuando hablamos. Y en el teléfono, que es con el que estoy haciendo de cronómetro, pues lo que hago es ponerlo en silencio, porque así no... Claro, yo no he puesto el móvil en silencio, ese es mi problema. Eso es lo que me estorba. Bueno, en todo caso, nuestro tiempo está acabando, porque si ves ahí arriba en la pantalla sale 5:20. Sí. Que nos quedan. Hay que aprovecharlos. ¿Se pueden intercambiar religión y fe? Bueno, no es la misma cosa, desde luego. Nos ocurre lo que decías antes de los conceptos que hay que definir muy bien qué significan y en qué contexto los utilizamos. La religión pues viene del latín, religare, volver a unir lo que estaba separado. Entonces, para unir lo que estaba separado está precisamente la fe. La fe es lo que nos acerca, nos religa con Dios. Entonces, la fe sería un aspecto, en este sentido, fundamental de la religión. Pero la religión parece algo más amplio que la fe, porque la religión no es solamente la creencia. La fe, además de aquello en lo que se cree, digamos, el dogma o la revelación o las verdades de la fe, hay también un conjunto de prácticas. Es decir, la religión contempla también determinadas formas de actuación moral, por ejemplo, determinados ritos, determinadas ceremonias, que es algo más amplio que solamente la creencia. Que es importante, es importantísimo, ¿verdad? Porque si uno no vive de acuerdo con lo que cree, pues mal anda la cosa. Pero la religión sería el conjunto, por un lado, de creencias, pero también de prácticas. Entonces, en un minuto, describe la fe. En un minuto, porque no nos queda más ya. Pues la fe lo voy a describir por sus consecuencias. Fe significa confiar. Fe significa depositar tu esperanza, depositar tu vida en algo. Nosotros hablamos mucho aquí de grandes pensadores y de ideas. Pues bien, Ortega y Gasset decía que las ideas se piensan, pero las creencias, que son realmente el objeto de la fe, las creencias no se piensan, también se piensan, pero las creencias fundamentalmente se viven. Uno vive de acuerdo no con lo que piensa, exactamente, con sus ideas, sino uno vive de acuerdo con sus creencias, con lo que cree, con su fe. Bueno, tú ya has puesto aquí ya de tu parte recomendar algún libro y entonces nos dirás qué libro y por qué. Bueno, pues yo recomendaría un libro para este tema, que es un clásico y a mí me parece un libro muy bien escrito, muy profundo y muy, muy interesante. Está en la editorial Trotta y es de Jan Barbour y se llama Religión y Ciencia. Y es un libro donde va a recorrer pues el trabajo de los científicos, la relación con la teología, con la fe, en fin, es un libro verdaderamente interesante. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora.
cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.